Disculpa. La clase de hoy va a estar grabada para que la pueda subir después al aula virtual para que la puedan revisar en el momento en que la necesiten, ¿sí? Hoy vamos a empezar entonces trabajando, ¿sí? La actividad número 1 del eje 1 de la clase número 1, que es la historia, cuál es su naturaleza y función como ciencia. La historia es una ciencia que estudia al hombre a través del tiempo y como ciencia tiene como características particulares el hecho de que al admitir el tiempo y el espacio como paradigmas elementales de su construcción, la tenemos que construir con otras ciencias, ¿sí? No solo con la misma ciencia, sino con otras ciencias que vienen a auxiliar el camino de reconstrucción del pasado del hombre. Nosotros en este momento vamos a empezar a trabajar con uno de los autores de la cátedra, que es Enrique Moradielos, en su capítulo 1, ¿sí? Ustedes van a encontrar en el aula todo el material correspondiente a este eje, ¿sí? Entonces, lo que les pido es que si tienen acceso puedan, ¿no es cierto?, descargar el material completo del autor para que lo puedan ir revisando a medida que vamos trabajando en la materia, porque el autor lo vamos a trabajar durante todo el año. Volviendo entonces a qué es la historia, dijimos que es una ciencia, pero no siempre fue una ciencia, sino que se constituyó en ciencia a partir del siglo XIX, ¿sí? La historia, dice Enrique Moradielos, constituye en la actualidad una ciencia que es humana o ciencia social y que permite producir un tipo de conocimiento científico cuyo estatuto gnosiológico es idéntico al de todas las ciencias humanas y sociales y parcialmente distinto al de las ciencias naturales y formales. Y nos detenemos en esta definición haciendo un poco una comparación con otra definición que nosotros también vamos a trabajar, que es la definición de Mark Bloch, que dice que la historia es la ciencia que estudia al hombre a través del tiempo. Como ciencia humana o ciencia social, va a ser armada o va a ser reflejada e instrumentada a través de la producción de conocimiento, ya que nosotros decimos que es una ciencia porque tiene un objeto, tiene un método y un saber científico. Ese estatuto del que habla Enrique Moradielos en Gnosiológico es entonces constitutivo de todas las ciencias sociales. Lo que quiere decir es que todas las ciencias sociales comparten el objeto de estudio. Su objeto de estudio es el hombre de manera universal, ¿no es cierto? Entonces, como ciencia humana, se distingue de las demás ciencias en el estudio de el hombre a través de un tiempo y un espacio determinado, distinto de las ciencias naturales, que son ciencias que son denominadas ciencias empíricas o prácticas, y formales porque tienen un método que, si bien es flexible, es comprobable, ¿sí? Esto no significa que las ciencias sociales no sean comprobables. Lo que tiene de característica es que estas definiciones científicas, ¿sí?, son definiciones que se pueden deconstruir al igual que en las ciencias duras, pero que no las podemos desarmar como nosotros podríamos desarmar un elemento, ¿sí?, sino que nosotros vamos a deconstruirlo a través del razonamiento que hace el científico, el historiador. Ahora, por su practicidad, recordando que todas las ciencias aparecen como elementos para cubrir la necesidad de los seres humanos, ¿sí? Esto es, necesita el ser humano de la historia para comprender su presente, definir su futuro, ¿sí? Y a su vez analizarlo y comprobarlo para entonces lograr una practicidad. Esto es la necesidad de la ciencia, ¿sí? La practicidad de la historia entonces retrodice el pasado, esto es, desanda el camino de la humanidad, ¿sí? Va tras las huellas del pasado, y esta practicidad de la historia científico-humanista la encontramos en la necesidad social y cultural de tener una conciencia del pasado colectivo y comunitario. Cuando nosotros hablamos de historia,
hablamos siempre de un hombre en un espacio determinado, ¿sí? Y esto de pertenecer a un lugar y de tener una conciencia de pasado, lo que hace es remarcar la necesidad que tienen las sociedades de identificarse en una historia. El nacimiento de la historia, por ejemplo, de la historia argentina, se da de la mano de aquellos que vinieron a modernizar a la Argentina, ¿sí? La famosa generación del 80, que es la que va a instaurar en el método erudito y positivista una historia de una nación de héroes que se establece a través de no solamente legislaciones, sino también a través de fechas patrias, de héroes patrios, de pasados comunes en los cuales la sociedad argentina se ve identificada. Esta es la división tradicional de la ciencia, ¿sí? La ciencia tradicionalmente se divide en ciencias formales y no formales, ¿sí? Las ciencias formales son las llamadas ciencias lógicas y matemáticas, ¿sí? Y las ciencias no formales son las... Por favor, apaguen sus micrófonos para que no haga acople. Profe, disculpe, dos compañeros dicen que no pueden entrar. Bueno, ya no estamos en horario de entrar, así que ya no puedo, yo no puedo hacer nada si ellos no pueden entrar, si yo estoy admitiendo a todos los que están. Las ciencias formales, entonces dijimos, las lógicas y matemáticas, son las ciencias de primer orden, ¿sí? Es decir, las ciencias que nosotros podemos comprobar a través de la praxis. Esto es la matemática, ¿sí? Y la lógica. Ahora, las ciencias no formales, que son las naturales, las ciencias humanas, sociales, culturales del espíritu y del hombre, son las ciencias que van a venir a trabajar en el campo de las ciencias sociales y van a venir a trabajar en auxilio de la historia. Nosotros, para poder desandar el pasado de la humanidad, necesitamos de otras ciencias, ¿sí? Como son las ciencias culturales del espíritu y las ciencias sociales, para poder desarmar ese pasado, pero también vamos a usar las ciencias formales como la matemática, por ejemplo, si tenemos que hacer si tenemos que utilizar un censo o si tenemos que utilizar, por ejemplo, estadísticas matemáticas para corroborar la demografía poblacional. Ejemplo, vamos a trabajar la pandemia de la Edad Media y para trabajar la pandemia de la Edad Media necesitamos saber cuánta población existía y cuánta población fue mermada por efecto de la pandemia. Entonces, esa pandemia y el comportamiento de la sociedad nos hablan de un todo, ¿sí? Cuando nosotros estudiamos historia y hacemos historia, lo que hacemos es analizar al hombre en su contexto total, ¿sí? Y un contexto se hace con todas las áreas de la vida del hombre, el espacio activo económico, el espacio político, el espacio social, las identificaciones folclóricas. Entonces, estas ciencias, tanto formales como no formales, son parte, ¿no es cierto?, del recorrido que va a hacer el historiador para poder llegar a su objetivo, que es entender el pasado, ¿sí?, explicando sus posibles causas y consecuencias de diferentes hechos y procesos históricos. Entonces dijimos que la historia se va a enmarcar en este campo de las ciencias, es decir, las ciencias humanas, sociales y las ciencias culturales del espíritu. Ahora, la primer ciencia en aparecer fue la ciencia de la filosofía como ciencia cultural del espíritu, ¿sí? Los pensadores que empiezan a replantearse, ¿no?, a la existencia de la vida. Entonces, son esos filósofos nuestros primeros auxiliares en la recomposición del trabajo del historiador. Ahora, ¿cuáles son los criterios de definición de la historia? Yo les decía el lunes a los chicos que estaban en clase presencial que
Nosotros trabajamos a la historia desde una definición o construcción individual y personal. Entonces, cada vez que yo construyo, construyo ontológicamente. Esto significa construir desde el ser de estudio de la manifestación humana, ¿sí? Es decir, construyo desde mi propia individualidad, ¿sí? Esto es el ser ontológico, ¿sí? Ahora, otro criterio de definición de la historia es que la historia y sus saberes no son nomotéticas, es decir, que no son proposiciones de la ley. Esto no es algo inquebrantable. Por eso decimos que la historia no dicta leyes universales, sino que son ciencias ideográficas dedicadas entonces a las particularidades e individualidades, ¿sí? Y al ser particulares son una y son individuales, son construcciones personales de cada historiador, ¿sí? Son manifestaciones del hombre, es decir, que pertenecen a las llamadas ciencias culturales de Max Weber en el siglo XIX. Y como objeto de estudio, ¿sí? Decimos que está el hombre en el centro de su estudio, por ello nombramos entonces a la ciencia del hombre de Jean Piaget según Moradiellos. Ahora, ¿podemos demarcar gnosiológicamente al hombre? Es decir, ¿lo podemos limitar para hacer un estudio? Entonces hablamos ahí de la naturaleza, el origen y el fundamento de lo que nosotros denominamos conocimiento humano. Entonces, se toma como criterio de demarcación, esto es de criterios para marcar el modo de operar de cada ciencia. Y decimos que las ciencias naturales tienen una metodología operativa alfa que neutralizan las acciones del sujeto, es decir, que lo pueden aislar, pueden tomar ese sujeto, lo pueden aislar, pueden llegar a verdades científicas porque lo puedo desarmar en partes, ¿sí? Y universales, objetivas y demostrables. Esto es, por ejemplo, los seres humanos son todos herbívoros y carnívoros. Los seres, la unidad se compone en unidad, centena, decena, unidad de mil. Ahora, estos enunciados de leyes explican a través de teorías, ¿sí? Esta demarcación que han hecho del sujeto. ¿Me van siguiendo? Ahora, las ciencias humanas, ¿sí? Tienen una metodología operatoria beta, es decir, en oposición al alfa. Y su procedimiento organiza científicamente un campo en el que reproducen analógicamente las mismas operaciones que deben ejecutar el investigador sin eliminar el subjetivismo. Esto significa que todos vamos a seguir un método científico para llegar al saber. Es decir, las ciencias sociales tienen su método de comprobación para poder llegar a un conocimiento o verdad científica, ¿sí? Lo que no puede hacer el historiador es, a modo de ejemplo, como hicimos en las ciencias naturales, neutralizar el objeto, ¿sí? Porque yo no puedo neutralizar a una sociedad o a un individuo que pertenece a una sociedad, porque esa neutralidad va a ser siempre tomada por un ser, ¿sí? Ontológico, ¿sí? Subjetivo, es decir, cada uno desde su visión como historiador va a interpretar ese pasado con el cual está trabajando. Entonces, ciencias humanas es un todo basado en la diversidad, ¿sí? Hay tantos saberes históricos como humanos existen en la Tierra. El todo es el ser humano. Lo estudian desde diferentes campos categóricos con metodologías propias, ¿sí? Entonces, las ciencias sociales tienen diferentes campos. Está la sociología, la arqueología, la antropología, la historia, la geografía. Ahora, ¿esto qué nos dice? Que las ciencias humanas son autónomas, son independientes e interactúan, pero no se fusionan, ¿sí? Nosotros como historiadores interactuamos con la geografía, con la antropología, pero no hacemos de las dos un solo saber, sino que nosotros trabajamos de manera interdisciplinaria con todas las ciencias necesarias, ¿sí? Ahora, con respecto a las ciencias sociales y sus perspectivas específicas, vamos a decir que las ciencias sociales estudian sistemas y subsistemas de organización. Ahora, ¿qué son los sistemas de organización? Los sistemas de organización son aquellos conglomerados de los cuales se va a valer el historiador
para organizar su estudio. ¿Sí? Entonces decimos, por ejemplo de sistema de roles en la sociología, ¿sí? Está cuando estudio el comportamiento de uno en contraposición del otro, por ejemplo, cuando estudio antropología, ¿sí? Eso es la antropología cultural. Cuando estudio sistemas y subsistemas educativos, cuando estudio, por ejemplo, las ciencias de la educación, estudio educación formal, educación no formal, sistemas familiares, ¿sí? Familias monoparentales, pluriparentales, ¿sí? Entonces son categorías que los individuos de las ciencias van haciendo a modo de propiciar un conocimiento que lleve, ¿no es cierto?, al objetivo deseado. Tenemos aquí también, fíjense en el esquema, que las ciencias humanas y sociales, ¿sí?, al tener como estudio al ser humano en su relación con los otros, ¿sí?, en relación con los otros, aparece la sociología, lingüística, la moral, la filosofía, la antropología social, las ciencias políticas, ¿sí? Son ciencias humanas y sociales que estudian al hombre en relación con el otro. Cuando las ciencias humanas se enfocan en sí mismo, aparecen las ciencias sociales como la psicología, la ética, otra vez la moral, la antropología cultural, la religión. Y cuando se relacionan con el medio natural, es decir, con el espacio que lo circunda, aparece la ciencia de la geografía, la economía, la ecología y las ciencias políticas, ¿sí? Este breve recorrido que hicimos de la lectura de Moradiello nos permite a nosotros entonces definir de qué lado vamos a pararnos a la hora de estudiar la historia. Entonces vamos a decir, la historia es una ciencia social, etnológica, subjetiva, cultural, en relación con y a su vez determinada por el espacio en el cual está habitando y el tiempo en el cual está, ¿no es cierto?, analizando y corroborando ese pasado de la humanidad, ¿sí? Entonces, es un saber en constante movimiento, un saber vivo, y un saber que nos va a permitir a nosotros desandar no solo el pasado, sino encontrar aquellas permanencias, ¿sí?, y aquellos cambios que se van dando en la humanidad. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna preguntita? Los escucho. Profe, ¿me escucha ahí? Sí, prende tu cámara. No Prende tu cámara. sé cómo se prende. Le quería preguntar, le quería pedir. Abajo tenés el video, hace clic y habilita la cámara. Tenés una camarita. Ahí está. Hola, ¿cómo estás? Hola, profe. Me quería pedir si podía repetir Sí, claro. lo de historia para poder anotarlo. ¿Qué de historia? Que hablamos Eh, lo, mucho hoy. lo que decía que era tecnológica, cultural. Tecnológica y cultural. Sí, claro. Ajá, esa parte. La historia, entonces, como definición, dijimos que era la ciencia del hombre a través del tiempo y que maneja no solamente espacios tecnológicos y culturales, sino que a su vez son ontológicamente, es decir, que hacen al ser y al individuo, ¿sí? Creo que a eso va tu pregunta. Sí, gracias. Esas son cuando cada vez que ustedes lean ontología, tienen que ver con la reflexión de la individualidad. Profe, la parte de ciencias sociales yo Alexis, no prende tu entendí cámara, muy por favor. bien. No funciona mi cámara, profe. ¿Cómo? Si le prendo se ve todo negro, ¿no? Bueno, Mi prendela. cámara de mi computadora no funciona. Mm, Vamos a tener que solucionar ese inconveniente. Pero, profe, Sí, ¿se ve algo ahí? amarillo.
Yo, profe, no sé qué por eso le digo, no sé qué Pero problema tiene. sí, Tengo que arreglarlo. vamos a empezar a Pero mi mirar todos pregunta esos es detalles. la parte de las ciencias sociales cuando estaba explicando esa parte me quedé, no logré entender bien. Si puede volver a explicar. ¿Sí? ¿Qué de las ciencias sociales? Usted estaba hablando, estaba comparando dos cosas y después estuvo explicando la parte de ciencias sociales y ahí fue Bueno, donde mi audio se empezó a cortar y no entendí bien de qué tema estaba hablando. bueno, Si puede volver a explicar, por favor. toda la Gracias, profe. explicación, sí, toda la explicación está basada para que se queden tranquilos en la lectura que tenían que hacer del capítulo 1 de Enrique Moradielos. Así que cualquier Ah, cuestión que bueno, profe. no Sí, la sí. logren comprender bien, van a tener el material. Con respecto a lo que yo estaba explicando, lo que decía es que tenemos entonces, a partir del siglo XIX, las ciencias llamadas formales y no formales. Dentro de las ciencias no formales vamos a encontrar a las ciencias, ¿no es cierto?, humanas, ¿sí?, sociales, culturales, que son aquellas que se refieren al hombre etnológico, ¿sí?, al hombre y su individualidad. A eso íbamos. ¿Alguien más que tenga alguna preguntita Bueno, que ya profe, se... gracias. No, de nada. ¿Alguna preguntita que hacer que ya se nos termina el tiempo? Bueno, si no tienen ninguna pregunta más, yo los espero entonces el lunes a los que están para encuentro presencial y el jueves nos estamos viendo por aquí ya con los trabajos terminados y subidos en el aula. Recuerden que ya empezamos a devolverlos, así que no se olviden de realizar sus actividades.